Este día vamos a presentar lo que es la fase número 1 de nuestro proyecto de la materia de sistemas operativos, el cual se llama primera versión versus la más reciente. Eh, pues vamos a hablar de 4 sistemas operativos, lo cual el primero es Linux, el segundo es Windows, el tercero es OS y el último es Android. Eh, Yo les voy a hablar acerca de lo que es Linux. Linux es un sistema operativo libre de código abierto que nació de la unión de dos proyectos, GNU, e iniciado por Richard Stallman en 1983, y kernel Linux, creado por Linus Torvalds en 1991. Este se caracteriza por un sistema operativo estable, seguro y que funciona en diferentes plataformas, desde servidores, supercomputadoras hasta computadoras personales. De este sistema operativo existen muchas distribuciones, como lo son Linux, Debian, Fedora, Linux Mint, los cuales permiten adaptarlo a diferentes necesidades que la persona tenga. En resumen, este es un sistema gratuito, flexible, lo cual ha podido evolucionar desde el modo de texto básico hasta los entornos gráficos que conocemos en la actualidad. Nos pedía que hiciéramos un cuadro comparativo de aspectos de la primera versión versus la más reciente, que sería en 2025. Como podemos ver, en las primeras versiones Linux no tenía lo que era entorno gráfico, sino que era una consola de texto muy básica, la cual se incorporó al sistema también de Windows, el cual permitía poder mostrar gráficos, pero era muy tedioso para muchos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, el más reciente ya cuenta con lo que es un entorno gráfico moderno, atractivo y básico de usar. Como podemos ver, ya ocupa lo que es el Genome, el KDE Plasma, entre otros. También nos pedía que comparáramos lo que era el sistema de archivos, el árbol de directorio. Como podemos ver, la primera versión era algo muy básico, que se usaba lo que es bin, pleca etc, pleca usr y pleca temp, que era prácticamente los archivos temporales. Como podemos ver en la actualidad, pues ha avanzado de una manera que ya ocupa lo que es XT4, XFS o ZFS, ya pues con un estándar de directorio más organizado. Como podemos ver los requerimientos, la primera versión pues ocupaba lo que era un procesador Intel de 80.386 con 4 megabytes de RAM y 20 de disco duro. Como podemos ver en la actualidad, en la versión más reciente, como mínimo, ocupa lo que es 2 gigas de RAM con 20 gigas de disco duro. También tenemos lo que es la consola y terminal, pues pasó de ser algo tan limitado que solo era un bash en modo texto a ofrecer terminales potentes con multiopciones, incluso las terminales gráficas como Genome, pues ya era un poco más convincente. Finalmente tenemos lo que es el kernel. El kernel pues empezó en 1991 con un Linux 0.01, donde apenas tenía 10.000 líneas de código y limitado a una sola arquitectura. Ahora en el 2025 pues ya soporta lo que es un kernel versión 6 y soporta arquitecturas múltiples, donde también soporta virtualizaciones y redes avanzadas un poco más seguras. Continuando quizás un poquito con la explicación, ¿verdad?, de los demás sistemas operativos, quizás el más conocido de estos cuatro, eh, sería, ¿verdad?, Windows. En este caso, ¿verdad? Sabemos que es un sistema operativo de manera de ser propietario, este está desarrollado pues, por Microsoft, ¿verdad? La primera versión que está detallada que fue lanzada fue en 1985.
Esa fue una interfaz gráfica, ¿verdad? Para MS2, la primera tal vez de las consolas, y se caracterizó, ¿verdad? Por ser más amigable que sus otros comparativos que estaban en ese momento. Este fue ampliamente utilizado, pues, por el entorno gráfico intuitivo que estaba teniendo y quizás a lo largo del tiempo ha sido lo que lo ha convertido en el más popular entre todos. Eh, Continuando, pues aquí podemos ver ya la comparación, ¿verdad? El primer entorno, solo basándonos en la primera versión, era mucho más llamativo que aquella consola que nos refería, ¿verdad? En ese entorno, eh, con su competidor, que en ese caso era Linux. Pero ahora con la versión más reciente, un poco más actualizada, con mucha más, ¿verdad? Una interfaz más moderna, un diseño más influyente, ¿verdad? Visualmente para todos. Aquí podemos ver cómo la comparación entre los dos, cada versión ha sido mucho mejor, el aspecto gráfico ha ido creciendo, la parte de los colores, la parte de las herramientas básicas que ya vienen instaladas y sobre todo el cambio que nos está ofreciendo en base a la fluidez de los programas y cómo optimiza cada uno de ellos. Quizás continuando un poquito más, en los sistemas de archivos, el Windows.1 dependía del MS2, como mencionaba, y usaba FAT12, y luego llegó a un punto de FAT16. Eso con un árbol de direcciones muy simple. Hoy en Windows 11 ya se utiliza el NTFC por defecto, con soporte de la red, en ediciones, ¿verdad?, más avanzadas y quizás con un árbol de directorios mucho más estructurado, como es el CPK Windows o el C Program Files. Quizás como también una parte de los requisitos, sabemos que el primer sistema operativo de Windows, el 1.0, podría funcionar con un procesador Intel 8086 y con un 8088. Y quizás con la memoria de 256 KB de RAM. Y, ¿verdad? Con dos disquetes en ese tiempo de 320 KB. Ahora con Windows 11 este requiere, ¿verdad?, al menos un procesador de 1 GHz y de 64 bits con 4 GB mínimo de RAM y sobre todo 64 GB de almacenamiento extra en el mínimo del requerimiento. De ahí para adelante, pues es mucho más ganancia y fluidez a la manera de utilizarlo. Teniendo en cuenta que la compatibilidad con el TMP es de 2.0 y con un GPU compatible, ¿verdad? Con el DirectX, en ese caso que trae por defecto. La consola en su momento, la terminal de Windows, no tenía consola integrada. La primera versión de 1.0 dependía de los comandos del MS2 y ahora podemos ver que Windows 11, que es la versión más reciente, ahora integra todas estas herramientas avanzadas como la PowerShell, el símbolo del sistema, la Windows Terminal y que permite pestañas de colores, que es lo que atrae sobre todo a los usuarios hacia nosotros. Y para un Windows System, ¿verdad? Que también es para Linux. Ahora con el kernel de Windows dependía, como lo mencionaba siempre, del MS2. Era cooperativo y no era multitarea para nada. En cambio ahora en Windows, el actual, es modular, es híbrido, es multitarea, con soporte para un multiprocesador, seguridad, red, virtualización y la compatibilidad con múltiples arquitecturas. Esto nos da muchas ventajas, tanto a los usuarios finales también como a nosotros, de poder realizar mucho más. Eh, Todo esto quizás recorre, ¿verdad? eh, una calculadora, un reloj, ahora corre, eso fue en el principio, ahora recorre juegos en 3D, aplicaciones en la nube, bases de seguridad y mucho más. Y ahí ya podemos ver las diferencias, ¿verdad?, de que se han ido tomando. Eso es todo de mi lado. Muchísimas gracias. Hola, hola, muy buenas noches. El día de ahora yo les voy a hablar sobre el sistema OS X. En este caso, el sistema al inicio de sus tiempos se llamaba Mac OS. A medida con el tiempo, ha cambiado el nombre por el sistema OS X, el cual es un sistema propietario, el cual ha sido desarrollado gráficamente por Apple, el cual permite que es una combinación de núcleos robustos de Unix, con una interfaz amigable con el usuario, enfocándonos en la seguridad y en la estabilidad y en la integración del ecosistema Apple. En este caso, como nosotros podemos ver en la diapositiva, nosotros tenemos la versión antigua y la versión más reciente. En este caso, la versión más antigua no era un sistema operativo en sí para un cliente final, sino que prácticamente se comenzó con un servidor, el cual era llamado el Mac OS X 1.0, el cual fue lanzado en 1999. Si podemos ver, este sí era muy similar con los desarrolladores de Rhapsody, que fue el primer servidor en una versión prácticamente para servidores. Y en la versión más reciente tenemos el macOS, que es el Tao 26, el cual ya es una interfaz mucho más amigable con el cliente, ya no es precisamente para servidores, ya es un sistema operativo el cual opera en la mayoría de computadoras, se está adaptando de igual manera para que sea compatible entre iPad, celulares.
Sí, ha sido rediseñado por, por MacOS Big Sur, el cual han optado a la manera de utilizar Liquid Glass, el cual viene siendo un reemplazo a una tecnología anterior, ya que tenemos bastantes separación de, de sistemas operativos en el cual opera cada uno, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar un poco de la comparativa sobre el sistema de árbol. El sistema de árbol de archivos es muy simple, el cual solo contaba con discos con carpetas de aplicaciones y documentos, como el cual podemos ver que existen aplicaciones, user, ese sí, trabajaba con APFS, en el cual también tenemos el del sistema TAOS, que ahora utiliza NTFS por defecto, que trae soporte de igual manera con otro tipo de documentos, ¿verdad? También tenemos los requerimientos del hardware. Para el servidor era algo un poco básico para en aquellos momentos. Solo necesitaba un procesador Mac con un procesador Intel, PowerPC G5, PowerPC G4 o incluso PowerPC G3. La memoria RAM tenía que ser de 512 y un disco duro con 10 gigas de almacenamiento libre, en el cual ya para esta etapa de haber evolucionado tanto el sistema operativo, ya se necesita una computadora de alta gama, por decirlo así, al menos en el Apple ya sería un M1, M2 o M3 superior, o en todo caso también un procesador Intel, ¿verdad? Ya sea de i5 en adelante, con 64 bits. En este caso, lo recomendable sería una RAM de 4 gigas, aunque es el mínimo, perdón, lo recomendable sería de 8. Ya el almacenamiento crece, que sería 35 gigas, y tener una GPU integrada, AMD. En este caso, la consola del primer servidor era un poco básica, en el cual estaba basado en estilo Unix, que se usaba para administrar servicios y configurar el sistema fundamental, porque la GUI todavía era muy básica. En este caso, la comparativa con el sistema nuevo, la terminal ha avanzado demasiado, en el cual se utilizan comandos de Unix y algunos comandos que son generalizados como LSD. En este caso se pueden utilizar y de igual manera también tenemos la chip determinada. Para esta consola nosotros podemos hacer ya muchas configuraciones en las cuales se encuentra configuración de red, manejo de archivos, control de servicios con launch, y tenemos el kernel como último paso. El kernel de macOS fue la primera versión de un núcleo híbrido que fue combinado con Match 2.5, en el cual la transición del clásico macOS no contaba con multitarea real. En cambio, el kernel ha avanzado demasiado, que combina un elemento de igual manera Match con otro tipo de componentes y son propios de Apple, ofreciendo un equilibrio entre el rendimiento y compatibilidad. Eso sería todo por mi parte. Buen día, mi nombre es Jonathan Merino y voy a hablar acerca del sistema Android. Si bien es cierto, pues los otros tres sistemas operativos están básicamente diseñados para entornos laptop o servidores. En 2008 pues se generó una revolución con referente a la tecnología y es muy importante destacar este punto, ya que hasta ese entonces la forma en cómo los seres humanos nos comunicábamos sufrió un gran cambio con referente a esta implementación de este sistema operativo, que es Android. Y hoy en día, pues, hasta el 70% de la población está siendo gobernada por ese sistema operativo y es muy importante, pues, hacer mención de esto. Si nosotros hacemos una comparativa, sus inicios del Android 1 versus el Android 14 son sistemas de directorios muy básicos en el cual solamente se almacenaba la caché. Los requisitos en términos de RAM y capacidad de bus de datos, pues, también eran muy básicos pero esto, pues, a pesar de su poca capacidad, sí estaba generando una gran revolución con referente a los tipos de servicios o aplicativos que se podían administrar en ese entonces con referente al tema tecnológico. Si lo vemos hoy en día, su última versión es Android 14, y de igual forma, ¿verdad? Y ya integran procesadores de alta gama, media, dependiendo de eso también, así es la interfaz o el sistema operativo funciona, ya que la similitud que se tiene con entornos Windows, Linux o OS también está diseñado para los dispositivos Android, en el cual pues se genera una GPU, RAM y el sistema operativo. Todos estos trabajan de forma
en conjunto y dependiendo de las características y capacidades que estos puedan tener, también pues así va a ser el desarrollo o el funcionamiento de cada uno de los dispositivos. Actualmente pues se establece que un estándar sería 4 GB de RAM, dependiendo, bueno, la clasificación del dispositivo, si es gama baja, media, alta, así es, las capacidades pueden llegar hasta 64 GB, 32 GB de RAM, procesadores, si hablamos en términos generales, pueden ser un Qualcomm, un Snapdragon, un MediaTek, al igual que el sistema operativo de Android y sus procesadores. También se hace mención de que hay bastantes distribuciones de estos, ya que cada uno de los vendors, pues llámese un ejemplo, Samsung pues utiliza ciertas apariencias dentro de este su sistema operativo, en el cual pues genera un diseño muy diferente que lo hace único a su marca. Pero si lo vemos desde un punto de vista en desarrollo, normalmente la versión se le llama Android puro, en el cual pues no tiene ninguna apariencia o alguna similitud con referente a algún vendor, sino que únicamente se instalan los componentes o aplicativos necesarios que ya vienen por defecto. Básicamente, si se hace una comparativa, la versión pura de Android se maneja en dispositivos como Google y también hay otras distribuciones, pero igual en su entorno o en su interfaz uno puede ver que básicamente era algo tan sencillo, era algo que nosotros ya en ese tiempo quizás teníamos la factibilidad de poder eh, asimilar, porque sí se manejaba el tema de los dispositivos que eran a colores, se tenía ya la transferencia de archivos por Bluetooth, infrarrojo, ya estaba en el formato MP3, pero esta revolución que vino a generar el poder tener un sistema en el cual no se limitaba a lo que ya venía por defecto, sino que uno podía tener la disposición de poder acceder a las aplicaciones, que para el sistema Android pues es una extensión .apk, vino a revolucionar. Si hablamos en temas de virtualización, eh, ya que este solamente está asignado para dispositivos, pero con el avance de la tecnología, pues se vio la necesidad que nosotros podamos hacer la virtualización. Y acá pues se da el ejemplo de los vendors que pueden hacer ese tipo de gestión para poder correr este sistema pues en una laptop, ya sea VirtualBox, VMware y Android Studio, pues que es el tema que es el desarrollo para poder generar las apariencias y las adecuaciones en base a las necesidades que el usuario pueda tener o pueda generar. Ya que al ser basado en Linux, es un código abierto en el cual pues un desarrollador puede generar su base de Android y puede generar diferentes tipos de versionamientos, no puede ser no oficiales, pero sí son funcionales si se requiere o si se tiene el conocimiento de cómo se puede instalar un sistema operativo en el móvil, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta la versión, el modelo, el kernel y el compilador y pues tener acceso también al tema del debug, que son ya accesos a los compiladores para que se pueda completar de forma correcta. Entonces, como conclusión, en el tema de Android, pues se puede decir que se ha tenido una evolución enorme desde su primera versión, que fue en el 2008, hasta la más reciente. Pues la mayoría de nosotros somos usuarios de Android y pues, hemos visto cada uno del desarrollo y cada una de las mejoras que se ha tenido. Igual interfaz gráfica, que esto permite también tasas de refresco de 30, 60, 90, 120, 144 Hz, que eso pues también indica la flexibilidad y el arduo labor que se ha generado con referente a este tema. Igual, el sistema de archivos y kernel se ha modernizado. De igual forma, ¿verdad? Al ser un sistema operativo también necesita estar en constante actualización, y ya que en su primera versión pues solamente era el tema de caché, pues ahora no, el kernel se ha actualizado para poder tener actualizaciones por cada uno de los diferentes vendors y así pues tener la seguridad, al igual que en los sistemas operativos Linux, Windows y macOS, también pues Android recibe soporte para poder hacer esas mejoras y evitar esas vulnerabilidades en su sistema. Y gracias a la virtualización, pues también podemos utilizar este sistema operativo en nuestros equipos. No solamente está delimitado a Android, perdón, a teléfonos móviles, que eso fue o ha sido su esencia, sino que pues ahora también nosotros podemos tener la diversificación de poder acceder a este sistema a través de nuestros ordenadores. Gracias. Eso ha sido todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.